Como saben, está tramitándose en estos momentos na Xunta Xeneral unha nueva lei que va a regular la radiotelevisión del Principado de Asturias. E con este motivo, la Xunta pola Defensa de la Lingua elaborou un documento, que é el que vamos a presentar agora, apellau 5 puntos para unos medios públicos al servicio de Asturias, que la Academia de la Lingua Asturiana asume na súa totalidad e que está tamén roblado por toda unha riestra de organizaciones, asociaciones, sindicatos e instituciones de algunos de los representantes están aquí neste momento con nos. Trátase de un documento de consenso, dun documento con unos puntos mínimos e básicos, pero que dende eu nos asumimos na súa totalidade. La Academia é sabedora de la necesidade de que la lingua e la cultura de Asturias se inserten de un modo afallaizu dentro de la programación de la radiotelevisión asturiana, y neste sen bien calteniendo xuntes periódiques, tanto con los responsables de la política lingüística en Asturias como con el propio director de la RTPA, con el señor Virgili, con unos planteamientos muy concretos al rodio de lo que nos entendemos que tiene que ser la programación de la RTPA. En este momento, centrándonos ya en el documento que vamos a presentar, el noso enfoque é que los planteamientos que se faen neste documento puedan ser recollidos e asumidos polos representantes del pueblo asturiano na Xunta Xeneral e que realmente los lleven a esa lei que están tramitando en este momento. Non podemos escaecer que la televisión e la radio autonómicas son, dende eu, elementos importantísimos na cohesión social de la sociedade asturiana e, dende eu, elementos de primer orde en todo o que tiene que ver con la normalización lingüística. E de aí, bueno, pues que sea tan importante que la lingua e la cultura de Asturias pues se insiera de un modo adecuado dentro de la programación. Está conmigo na mesa Damián Barreiro, que é representante de la Xunta pola Defensa de la Lingua e é el que va a facernos la presentación del documento. Bueno, buenos días. Voy a pasar ayer el documento que se llama 5 puntos por unos medios públicos al servicio de Asturias. La Xunta Xeneral está tramitando la segunda ley de reforma del sector público, que va a regular sobremanera la radiotelevisión del Principado de Asturias, ajustándola a la ley audiovisual nueva y a los criterios de austeridad. Y he de reseñar que la ley actual señala ante los objetivos la promoción de la cultura y la educación, con especial protección del bable, mediante la promoción del su uso y esparcimiento en los medios de comunicación social. Si que así, esa especial protección non llegó a más de un 5% de la emisión na TPA y un 2% en RPA, mentres que na web l'asturiano quasi non existe. Por eso, parécenos que resulta evidente que la lei tiene que valer para recoller explícitamente la necesidad de que la televisión y la radio autonómica xueguen un papel fundamental en el proceso de normalización social del idioma. Actualmente, hai días de la semana nos que non hai programación asturiano e nos demás espacios non hai unha continuidade que ayuda a reforzar el efecto normalizador, de algo que choca con el éxito de los programas de entretenimiento nesta lingua. Y é tamén especialmente grave la ausencia de programación infantil en asturiano, de algo que supondría una importante fonte de traballo gracias al establecimiento de una industria del doblaxe en Asturias. Asina, como exemplo, la aparición de Televisión de Galicia xenerou unha industria que mantén a 300 personas e a 6 empresas de doblaxe, pero TPA é a única televisión europea dunha comunidade bilingüe que non emite programación para os máis neños na lingua propia. Pero outro lado, tamén lle grave el veto a esta lingua nos espacios informativos e deportivos. Además, rescampla la ausencia del sector literario, musical e teatral na parte maior de la programación, cuando son entidades básicas para la articulación de una industria cultural. Y ya que la televisión que paguen todos los asturianos non respeta leyes básicas como la Carta Europea de les Llengües, el Estatuto de Autonomía o la Ley d'Uso. La aparición de la TDT y el aumento de una oferta de canales exige a la cadena una precisión mayor na súa programación, que tiene que basarse en la especificidad y en las expectativas de la audiencia a la que se dirigen. TPA nada más va a tener sentido y nada más va a contar con el respaldo de la gente si va del llau de la nuestra realidad lingüística y del sector audiovisual asturiano. Los datos de audiencia dejan ver que el uso del idioma propio y el punto de enganche entre los ciudadanos y la su televisión. Y es fundamental que los asturianos vean los medios públicos como un servicio que forma parte de la su identidad, de algo fundamental para asegurar el futuro de la cadena y la su aceptación social. No queremos que a TPA y pueda pasar lo mismo que a Canal 9, a la televisión valenciana.
Por eso, las asociaciones, entidades e instituciones abaixo firmantes coincidimos nos puntos irrenunciables que vienen da REU e que tienen que recollese na lei nueva da RTPA, dado que pedimos al Gobierno de Asturias e a los partidos con representación parlamentaria. Bueno, y voy a llegar ahora a los 5 puntos. El punto número 1. RTPA tiene que ofrecer un servicio público para la sociedad asturiana a través de una programación de calidad en las lenguas propias de Asturias, plural y respetuosa con las audiencias, con contenidos embobinados al interés público y de producción propia, asumiendo un rol compensatorio de otras cadenas públicas o privadas. El punto 2. RTPA tiene que cumplir el objetivo fundamental de impulso y normalización del asturiano y del gallego asturiano. El 3. RTPA tiene que ser exemplar en su compromiso con los elementos fundamentales y actuales de la cultura asturiana. El 4. RTPA tiene que ser un referente en el panorama audiovisual asturiano, convirtiéndose en el principal impulsor del mismo. Y el 5, que lleva una especie de resumen, RTPA, como servicio público que lleve, a contribuir al proceso de normalización social del asturiano y gallego asturiano, garantizando el acceso de la ciudadanía a contenidos na lengua propia en todos los géneros y promoviendo una industria audiovisual que garantice la producción de estos contenidos. Y por el momento sumáronse a estos 5 puntos 26 entidades que voy a pasar a ellas: la Academia de la Lengua Asturiana, Asociación Cultural Rapalacois, Asociación de Trabajadores para la Normalización Lingüística, Astura, Ateneu Alfoz, Banda de Gaites de Ribesella, Colectivo Trafego, Concello Universitario por Asturiano, Concello de la Mocedad del Principado de Asturias, Concello de la Mocedad de Xixón, Corriente Sindical de Izquierdes, Ensame Xuvenil Trisquel, Forostena, Fundación Belenos, Fundación Cabeda y Nava, Grupo de Valle Tradicional San Félix de Candás, Iniciativa por Asturiano, Producciones Nuntris, Reciella, Sociedad Cultural Xixonesa, Sofastur, Soatea, Xeira, Xunta Estudiantil Asturiana, Xunta Moza y Xunta por la Defensa de la Lengua. Y bueno, estas son las 26 asociaciones que por el momento se sumaron. Van a poder seguir sumándose asociaciones. Vamos a abrir un blog que vaya a más de 5 puntos por los medios públicos al servicio de Asturias, como el título del manifiesto, y que van a poder seguir sumándose entidades, asociaciones y organizaciones a través de una cuenta de correo.